La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la mesa redonda Renovar Políticas para un nuevo curso de desarrollo. Damos la bienvenida al doctor Sergio García Ramírez, quien tendrá la moderación de la mesa a su cargo. Adelante, doctor. Tu micrófono. Privilegio poder asistir a esta mesa acompañando a quienes van a ser ponentes el día de hoy y hacerlo además con la hospitalidad de la siempre erguida Facultad de Derecho en esta magnífica Universidad Nacional Autónoma de México, baluarte de la libertad, baluarte del pensamiento libre, de la que han surgido tantos y tan importantes personajes que han labrado nuestra vida, que han labrado nuestra historia. Estamos orgullosos de esta gran universidad, el ambiente de libertad que en ella se respira y de poder llevar adelante en su hospitalidad, encuentros como este, uno más de una serie que hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas para revisar algunos proyectos de desarrollo, algunos programas de desarrollo. Desde luego, yo desearía que el señor director de la facultad, nuestro anfitrión, el doctor Raúl Contreras Bustamante, fuera tan amable de dar inicio a esta mesa. Después de que él haga uso de la palabra, yo podría, si me lo permite, hacer la presentación de cada uno de los economistas y juristas. Entonces, señor director Raúl Contreras Bustamante, si me permite, le doy la palabra para que sea usted quien inicie esta reunión. Muchas gracias, don Sergio García Ramírez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM en Facebook Live esta sesión de la mesa redonda Renovar Políticas para un nuevo curso de desarrollo. Tengo el honor de saludar en primer término, porque está presencialmente, aunque viene en su carácter de comentarista, al señor secretario general de la universidad, al doctor Leonardo Lomelí, y a los muy distinguidos integrantes de esta mesa, a los que me voy a referir en unos minutos. A nombre de la Facultad de Derecho, agradezco la iniciativa del grupo Nuevo Curso de Desarrollo de invitar esta tarde a intercambiar ideas a los juristas para contribuir con su experiencia y pensamiento en la creación de conocimiento y su difusión para la necesaria renovación de políticas públicas, económicas y sociales. Agradezco que un miembro tan distinguido de este grupo y maestro emérito de esta facultad, el doctor Sergio García Ramírez, nos haya convocado esta tarde para poder llevar a cabo esta sesión de trabajo tan interesante y con miembros de la comunidad universitaria tan distinguidos. Le agradezco a mi amiga, la doctora Elbercelia Quintana Adriano, profesora emérita de esta Facultad de Derecho, a mi admirado maestro y amigo, el doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía, y al maestro José Andrés Oteiza, miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, exsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial y ex embajador de México en Canadá. La relación que existe entre políticas públicas y los derechos humanos es indudable. Si las primeras se logran elaborar y aplicar de manera adecuada, sus efectos positivos se verán reflejados en el pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Y es que un futuro distinto será posible solo si se toman las decisiones necesarias y se asumen los compromisos indispensables. Con el rediseño de políticas públicas, la modernización de la administración pública y la preparación desde las facultades y escuelas, nuestros educandos, los futuros tomadores de decisiones, podrán contribuir para que sean ellos los que asuman la responsabilidad de su papel en la construcción de un mejor mañana y de un mejor país. El tema presupuestal de las políticas públicas es un punto de quiebre
pues estas requieren de la dotación de recursos económicos suficientes, de voluntad política y de altura de miras, puesto que no basta con diseñar una política pública de manera adecuada, elaborada con base a un diagnóstico real del problema, y sin embargo puede llegar a ser ineficiente debido a la falta del presupuesto adecuado. A través de una gobernanza democrática, el aparato gubernamental se acerca a la población y gana legitimidad cuando soluciona en verdad los problemas sociales. Es cierto que en los años 80 del siglo pasado, las grandes instituciones financieras internacionales, léase el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, le impusieron a los países en crisis financieras y monetarias, como fue el caso de México, la obligación de redirigir todos los recursos presupuestales hacia la educación básica, dejando a la iniciativa privada y a las familias el financiamiento de los estudios superiores de sus hijos. Desde entonces, el Estado mexicano ha destinado presupuestos inerciales y muy limitados. Luego entonces, la medida que podría resultar de una gran justicia social sería que se tuvieran proyectos y presupuestos sustanciales que impulsaran a abrir más universidades y centros de educación superior de excelencia. Porque no basta, por ejemplo, haber consagrado a nivel constitucional en el artículo 3º la obligación del Estado de proveer educación pública, obligatoria, laica y gratuita desde la etapa preescolar hasta los niveles de educación superior, si esta decisión fundamental no viene aparejada de recursos importantes y suficientes. En fin, la importancia que tiene para nuestra sociedad democrática la construcción de un auténtico Estado de Derecho es pieza clave. Los economistas aquí presentes no me dejarán mentir, ya que sin políticas públicas que permitan brindar certeza y seguridad jurídica a nuestras relaciones sociales, no se podrá construir los elementos que impulsen el desarrollo nacional y que logren atraer mayor inversión privada. En fin, sean ustedes bienvenidos a esta aula virtual de la Facultad de Derecho y les cedo el micrófono a nuestro moderador de lujo, el doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor director, por su hospitalidad y por permitirnos reflexionar en el seno de la comunidad jurídica de nuestra gran universidad. Decíamos en un principio que esta Universidad de la Nación es plural, abierta a todas las corrientes de pensamiento y que ha sabido esforzarse y se ha esforzado constantemente a lo largo de décadas por el progreso de México en libertad y en justicia, para bien de la nación, propiciando las grandes causas del pueblo y sirviendo a la comunidad mexicana. Este es el signo distintivo de nuestra universidad. Lo fue ayer, lo ha sido durante todo el tiempo y lo sigue siendo ahora de una manera clara y luminosa. Qué bien que podamos, pues, reunirnos, asociar nuestras reflexiones y nuestros esfuerzos en esta mesa que nos brinda la oportunidad de escuchar ponencias de gran interés. La universidad es fuente de muchos grupos que contribuyen al desarrollo de la nación, grupos de reflexión y de acción que concurren al desarrollo de la nación. Uno de estos grupos universitarios es el denominado Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, con una composición también plural, no partidista, de ciudadanos libres que reflexionan como eso, como ciudadanos y en libertad. El coordinador de este grupo es el doctor Rolando Cordera. El doctor Rolando Cordera, economista distinguido, es profesor emérito y doctor honoris causa por nuestra universidad. Miembro también del Seminario de Cultura Mexicana, donde somos colegas. Tratadista y conferenciante de temas de su especialidad y coordinador del grupo al que me acabo de referir. Invito a don Rolando Cordera Campos a que él inicie la presentación de las ponencias con la explicación que nos pueda dar sobre el grupo y sobre sus objetivos. Doctor Rolando Cordera Campos, tiene usted la palabra. Como no, Sergio, con mucho gusto. Y
reiterándote mi, mi agradecimiento por tu generosa promoción de nuestro documento, que gracias a ti, que ha sido presentado desde las mesas abiertas que organiza el diario El Universal hasta el seminario de fiscalización que encabeza nuestro colega y amigo Alfredo Ada. Muchas gracias de nuevo por tu empeño en promover nuestra presentación y en la medida de lo posible nuestra discusión con un público cada vez más amplio. Me siento muy contento de estar de nuevo en la Facultad de Derecho y de estar con mi amigo y colega, su director, con quien he tenido una relación ya de larga, más o menos larga data. He podido intercambiar muchas opiniones, puntos de vista sobre lo que pasa y queremos que pase en nuestro país. Y hemos hablado también mucho, lo hice yo hace unos minutos, de la necesidad de acercarnos como facultades hermanas que somos la Facultad de Derecho y la hoy Facultad de Economía de la UNAM, que en nuestro país tuvo su origen allá por los años 20 como una parte, un departamento de la escuela, de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es también un enorme gusto volver a verme y estar con mi muy querida Elvia Arcelia Quintana y compartir estos momentos de intercambio y comentario. Este documento que ponemos ahora a su disposición y que pueden encontrar los interesados en la página del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, es una entrega más del grupo que se ha dedicado desde que se formó en 2009 a promover el conocimiento de las diferentes coyunturas económicas y sociales básicamente adversas que nuestro país ha enfrentado de aquellas fechas para acá y que ha encontrado en el curso de sus deliberaciones y estudios que no solo es indispensable la acción inmediata encabezada por el Estado, que debemos recuperar como protagonista estelar del drama de la economía política y del drama del desarrollo, sino que es necesario pensar en serio, sin prisa pero sin pausa, en la necesidad de construir un nuevo curso de desarrollo para México. Así empezamos nuestras deliberaciones en 2009 de frente a lo que parecía iba a ser un desastre económico y social de la magnitud y efectos devastadores de lo que fue la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX y que constituyó pues uno de los afluentes principales de lo que luego fue la gran tragedia en la que se metió el mundo en la Segunda Guerra Mundial. No ocurrió así, porque varios estados nacionales encabezados, irónicamente puede parecer, por la potencia principal del sistema internacional económico y político, que son los Estados Unidos todavía, con una nueva presidencia y un nuevo gobierno, decidió ir más allá de la sabiduría convencional y de la ortodoxia acuñada y decidió recuperar las grandes, terribles lecciones que el mundo tuvo que cursar al calor de aquella gran depresión de los años 20 y 30 del siglo XX. El mundo pudo recuperarse allá por 2010, 2011, de manera muy desigual, porque se cruzaron muy pronto viejas creencias, viejas convicciones
y muchos nuevos, renovados y poderosos intereses que pues participan directa y estelarmente en la organización económica y social del mundo que vivimos. Pero recuperación hubo. Lo que no hubo en el caso nuestro fue una recuperación que se convirtiera en crecimiento sostenido, parecido por lo menos al que marcó la trayectoria histórica de la modernización e industrialización de nuestro país, que tuvo lugar entre los años 30 y 80 del siglo XX. Nuestro crecimiento recuperado siguió siendo un crecimiento mediocre, magro, y las tendencias al estancamiento siguieron con nosotros. Y esta combinación de muy lento crecimiento y tendencias recesivas o depresivas de plano, pues arrojan un panorama económico y social muy preocupante, de aguda desigualdad, porque las oportunidades no se generan mágicamente, y desafortunadamente mucha pobreza, pobreza de masas. En esas estábamos cuando hubo el gran vuelco político de 2018 y el Estado mexicano y el país entero se abocaron a vivir, a cursar una nueva alternancia en el poder ejecutivo de la federación. El nuevo gobierno se inaugura con una política muy cautelosa, conservadora, de contención económica fiscal, y la economía no crece. Y así, sin crecer, recibimos este nuevo impacto mucho más grande, más nocivo, más peligroso para la existencia humana. Por eso muchos tratadistas y dirigentes políticos hablan hoy de que el mundo enfrenta un desafío existencial, porque está en peligro su forma de organización económica y social, su forma de existencia y supervivencia. Le llamamos pandemia, y para encarar esta pandemia, los gobiernos del mundo decidieron frenar la economía para evitar un contagio mayor, que de todas maneras, como sabemos, fue masivo, millonario. Y entramos de un año de crecimiento prácticamente inexistente en 2019 a una caída formidable de 8%, un poco más, en 2020, y hoy una recuperación titubeante, esquiva, que reconocemos en nuestro texto, que en efecto es lo que ya está ocurriendo, pero que al mismo tiempo debe verse como una recuperación que necesita todavía de muchos pilares adicionales a los que tiene, de mucha acción pública y consecuentemente, como bien dijo nuestro director de la Facultad de Derecho, de mucha política racional para el desarrollo, para un nuevo curso de evolución, como diría don Justo Sierra, para la evolución política del pueblo mexicano en el siglo XXI. Y a eso convocamos. Convocamos en este documento, así se llama, así lo intitulamos, a renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México, y proponemos de entrada la necesidad de que construyamos los mexicanos un compromiso histórico con el futuro que nos lleve a renovar estructuras por la vía de la renovación de políticas económicas y sociales y de nuevas formas de organización institucional del Estado y de las relaciones del Estado con el resto de la sociedad y sus fuerzas sociales y productivas organizadas. Convocamos a abordar acciones urgentes, inmediatas, de rescate de los miles o millones de damnificados por la pandemia y la caída económica en la salud, la emergencia social, el empleo,
la desocupación e incluso el deterioro o de plano la pérdida de fuerzas productivas, en particular en ese vasto universo de pequeñas y medianas empresas, donde, por cierto, se genera la mayor parte del empleo en nuestro país. Sostenemos también la necesidad de ir pensando ya en la puesta en acto de un programa de recuperación que con base o a partir de un gran programa nacional de inversiones nos permita recuperar, rehabilitar, reivindicar nuestra tradición como economía mixta, no solo para asegurar los equilibrios fundamentales macroeconómicos, como solemos decirlo los economistas, sino sobre todo una economía mixta para la promoción de la renovación industrial, del aprovechamiento cada vez mayor e intensivo de nuestras ganancias como gran economía abierta, vinculada institucionalmente a lo que es todavía la primera economía del mundo, la de los Estados Unidos de América, a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y que nos permita ya pensar, dejar de soñar y pensar en serio en cómo vamos a encauzar un crecimiento económico que supere el 4% lo más pronto posible, si es que en efecto queremos darle empleo a todos los mexicanos que lo requieren, los que tienen empleo precario, subempleo o inempleo, como sucede con millones de trabajadores hoy, pero sobre todo con los cientos de miles de jóvenes que cada año entran, se incorporan a la edad de trabajar y buscan trabajo. Y terminamos proponiendo acciones para lo que llamamos la transformación estructural y el desarrollo de políticas productivas. Como está ocurriendo en el resto del mundo, nosotros tenemos que mencionar sin vergüenza ni temor la política que, como el propio Fondo Monetario Internacional nada menos dijo hace poco, la política que no debe ser mencionada según el pensamiento único, más convencional, que se apoderó de los cerebros dirigentes del mundo desde los años 80 del siglo XX hasta hace muy poco. La política industrial. Tenemos que pensar en la política industrial como parte de una batería de políticas y estrategias para un desarrollo auténtico que traiga consigo desde el principio posibilidades, oportunidades y sobre todo, como de nuevo cito a nuestro director de la Facultad de Derecho, garantías de que los derechos humanos que hemos consagrado como guía para nuestra acción como Estado Nacional en el artículo 1 de la Constitución sean realidad, y sean realidad tangible, habitable, y yo diría presumible y gozable en la medida en que esas sean realidades que involucren a todos los mexicanos de manera cada vez más clara. Y pasamos ahí pues a proponer la necesidad de reconocer, asumir que no podemos seguir pensando en enfrentar las adversidades que por lo visto pueden ser crecientes en este mundo tan peligroso. Si tenemos un Estado sometido a la penuria fiscal más escandalosa y ahora también enfrentado a problemas muy serios de deterioro institucional y de organización de sus recursos humanos. Tenemos que ir ya a plantearnos como el nuevo pilar, la nueva gran realización en materia de reforma del Estado que iniciamos ya hace varias décadas, centrarla, resumirla en una propuesta maestra, inclusiva, como se dice ahora, de reforma hacendaria, entendiendo que solo por la vía de la reforma hacendaria podemos ir construyendo el Estado que este país de 127 millones de habitantes, abierto al mundo,
necesita para desarrollarse, es decir, como decía el poeta Paz, para desenrollarse, para desplegar las energías que tiene y que están enterradas o que han estado enterradas por una estrategia ilusa centrada en la confianza insostenible e justificada en la magia del mercado y sus capacidades autorregulatorias. Tenemos que ir así a un Estado fuerte, democrático y al mismo tiempo un Estado social, un Estado que tenga como divisa central de su acción y como criterio de evaluación de su conducta la protección social universal de los mexicanos en los diferentes aspectos de su vida, en el trabajo, en la educación, no se diga en la salud, en el territorio, en la habitación, en la vida familiar e íntima. Ese es dicho muy rápidamente, mi estimado Raúl, Sergio, José Andrés, señor secretario general de la UNAM, mi querida Arcelia. Este es un esfuerzo de introducción de este nuevo documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que, bueno, ya lleva casi 12 años, creo, de trabajar conjuntamente por lo menos una vez al mes en los salones de trabajo del Consejo Universitario, pues gracias a la generosidad y anfitrionía de los rectores José Narro primero, que fue con quien formamos el grupo, y ahora el doctor Enrique Graue, con el que hemos continuado y recibido todo género de apoyos de apoyos y buenos tratos de parte de él y de sus colaboradores. Pues aquí termino. Muchas gracias y bueno, pues estamos, diríamos los ponentes a sus órdenes. Muchas gracias al doctor Rolando Cordera por esta intervención. Es alentador, es sugerente escuchar una reflexión seria, maciza, que no rehúye el planteamiento veraz de los problemas y que al mismo tiempo desemboca en una convocatoria lúcida. La convocatoria que se nos está haciendo a través de las ideas de este grupo para impulsar lo que llaman un nuevo curso de desarrollo. Un nuevo curso de desarrollo que permita, acabamos de escucharlo, enfrentar problemas mayores, que son los que estamos padeciendo ahora, y aportar soluciones racionales y practicables en favor del pueblo mexicano en su conjunto. No desconocemos que actualmente hemos padecido y padecemos carencias enormes, una desigualdad antigua que se ha profundizado merced a la pandemia y que esto requiere de un gran entendimiento, de los problemas y de sus posibles soluciones. Y ese entendimiento puede cifrarse en un nuevo pacto social, en un compromiso con el futuro, como acaba de decir el doctor Rolando Cordera. Celebro además que en su intervención, la del propio señor director Contreras Bustamante y la del doctor Cordera, se haya puesto el acento, se haya hecho referencia a los derechos y las garantías. Los derechos fundamentales de los mexicanos que constan en nuestra Constitución y que no deben ser, por supuesto, palabras vanas, sino derechos exigibles y deberes cumplibles por el Estado. Derechos y garantías son indispensables. Lo entendemos bien en la comunidad jurídica y es así como recibimos en un marco de derechos y garantías los planteamientos del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Gracias, pues, por esta presentación inicial. Voy a rogar enseguida el uso de la palabra al señor doctor Leonardo Lomelí Venegas, que nos honra con su presencia. Le agradecemos. El doctor Leonardo Lomelí es economista y maestro y doctor en historia por la UNAM, nuestra gran universidad. Ha sido director
de la Facultad de Economía, facultad hermana de la de Derecho. Hoy es secretario general de esta universidad, cargo en el que secunda con enorme eficacia y lealtad al señor rector de la UNAM. Catedrático y autor o coautor de múltiples obras sobre historia y economía, y también miembro del grupo que está haciendo la presentación de estas propuestas, Nuevo Curso de Desarrollo. Ruego al doctor Lomelí hacer uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez. Es un honor para mí estar el día de hoy con la profesora emérita y los profesores eméritos, Elvia Celia Quintana, Rolando Cordera y el propio moderador, don Sergio García Ramírez, con el maestro José Andrés de Oteiza. Y es un gusto estar una vez más en la Facultad de Derecho con mi muy querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Y agradecer esta invitación para comentar este libro, que es la obra más reciente del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México. Yo quisiera, incluso por deformación profesional, hacer un poco la historia de este grupo, porque ya lo ha dicho Rolando, es un grupo muy plural, muy diverso, que auspiciado ya por 2 rectores, se ha reunido a lo largo de 12 años y medio. Al principio, físicamente en la Torre de Rectoría, desde hace algunos meses de manera virtual, a través de las plataformas que nos lo permiten, para comentar puntualmente y hacer propuestas sobre la forma de reencauzar el desarrollo del país. Surgió en una coyuntura particularmente adversa, que era la crisis que asoló al mundo en 2008-2009 y de la cual México fue uno de los países que resintió una de las caídas más importantes en su Producto Interno Bruto. Pero también hay que decirlo que surgió con una preocupación estructural, el mal desempeño de la economía mexicana en las 2 décadas previas. Es en ese sentido uno de los esfuerzos más acabados que ha auspiciado la universidad para reflexionar sobre lo que ha sido el saldo de las políticas de inspiración neoliberal en México, pero también para proponer soluciones al Estado a todas luces insatisfactorio que han generado dichas políticas. Estado que contrasta con el periodo de crecimiento anterior al que ya se refería el doctor Rolando Cordera, el que va de la recuperación de la Gran Depresión, que en México se adelantó incluso a la recuperación de Estados Unidos y se inició desde el segundo semestre de 1932 hasta el estallido de la crisis de la deuda en 1982. Se trata de un periodo de 50 años de crecimiento económico que contrasta con el crecimiento lento e inestable que ha caracterizado la economía mexicana en los últimos 39 años. Y habría que decir que la principal preocupación de este grupo es no solamente hacer el diagnóstico, que lo ha hecho en varios lugares, y creo que lo ha hecho muy bien, sino también proponer qué hacer para reencauzar el desarrollo. Proponer haciéndose cargo primero de la necesidad de políticas macroeconómicas contracíclicas, o sea, políticas que estimulen a la economía en los periodos de desaceleración económica, políticas fiscales expansivas, políticas monetarias expansivas, políticas que permitan seguir creciendo cuando se comienza a desacelerar la economía. Ha hecho énfasis que para ello se necesita, para ello y también para muchas otras cosas, se necesita una reforma fiscal de gran calado. Y hablar de reformas fiscales pues no es fácil, no necesariamente es lo más popular que puede haber, pero es muy necesario cuando nos damos cuenta que México es uno de los países de América Latina con la menor carga tributaria. Cuando nos damos cuenta también que, como lo propone el grupo, México el gobierno mexicano, el sector público de la economía mexicana debería de gastar más. Pero no solo importa el monto del gasto, sino también la distribución del gasto. Le preocupa en particular al grupo, lo ha dejado claro en varios momentos y lo hace en este documento, Renovar Políticas para un Nuevo
curso de desarrollo en México, que hace mucha falta, más gasto de inversión en infraestructura, en proyectos viables, y también más gasto social. Y lo puso en evidencia la reciente crisis sanitaria que acabamos de enfrentar. Nos urge tener un sistema de salud público robusto que se pueda financiar con recursos del Estado, con cobertura auténticamente universal y con un conjunto integral de prestaciones. Eso cuesta dinero y por eso también ponemos el énfasis en la necesidad de una reforma fiscal. Pero también lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, la mejor forma de vencer las resistencias naturales y explicables de la población a pagar más impuestos es precisamente si se ofrecen beneficios tangibles. Y la más reciente emergencia sanitaria ha puesto en evidencia que uno de los beneficios que la población seguramente valora más es el acceso oportuno y eficaz a un sistema de salud, a medicamentos gratuitos. Yo creo que esto es muy importante y que debería ser una de las prioridades del Estado. Debería ser una política de Estado sin importar el signo del gobierno. Ha puesto énfasis también el grupo, y se pone énfasis también en este documento, en la necesidad de que este desarrollo se haga cargo de las restricciones ambientales que enfrentamos. Debe de ser un nuevo curso de desarrollo que sea sostenible en lo social, pero también en lo ambiental. Y aquí hay que decir que el grupo a lo largo de los años ha venido creciendo y hemos ido incorporando a muchas destacadas colegas universitarias que son particularmente sensibles a esta problemática. Sería el caso de Enrique Provencio, de Julia Carabias. Es uno de los ejes en los cuales ha insistido más el grupo, y creo que podemos afirmar que a lo largo de los varios documentos que hemos generado, de los posicionamientos más puntuales que se han emitido al calor de coyunturas más precisas, podemos destacar tres grandes ejes de preocupación a los que de hecho ya me refiero. La política económica en sí, la necesidad de una política económica contracíclica, la importancia de reactivar la inversión pública y de destacar la necesaria complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada para poder resolver serios problemas de infraestructura que son una limitante del crecimiento económico del país, pero también la necesidad de incorporar la dimensión ambiental. Creo que estos tres grandes ejes nos hablan de una estrategia de desarrollo que puede garantizar el crecimiento, que puede contribuir a reducir la desigualdad, que es una de las grandes preocupaciones que dio lugar a este grupo, y que también es un planteamiento acorde con las necesidades y las urgencias del siglo XXI, que nos han hecho evidente la necesidad de hacer un esfuerzo muy importante para revertir el daño que le hemos causado al medio ambiente y encontrar una senda de crecimiento que sea más amigable con la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas de nuestro planeta. Creo que son tres preocupaciones muy vigentes, creo que son tres preocupaciones que se incorporan para proponer un curso de desarrollo que estamos convencidos de que es viable, que la propuesta es seria y que en todo caso vale mucho la pena persuadir a los actores políticos de la necesidad de tratar de reorientar el desarrollo de nuestro país en esta dirección. Tenemos una particular urgencia en plantearlo, porque a lo largo de estas décadas de bajo crecimiento se ha incorporado a la población económicamente activa un contingente muy grande de jóvenes que no han encontrado en la cantidad que hubiera sido necesaria los empleos que requerían. Y las válvulas por las que han optado por necesidad han sido muchas veces la inmigración o la informalidad. Y esto, además de que causa una gran frustración social y que afecta el tejido social de nuestro país,
también es necesariamente una fuente de frustración social que afecta mucho la convivencia y que erosiona nuestras instituciones democráticas. Por eso es por lo que consideramos que es muy importante restablecer el crecimiento económico, un crecimiento que sea más incluyente, que sea sostenible ambientalmente y que contribuya también a consolidar a nuestras instituciones democráticas. Creo que si logramos este objetivo, estaremos realmente cumpliendo el objetivo de reencauzar de manera aventurosa el desarrollo de México en este siglo que se avisora tan desafiante al inicio ya de su tercera década. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Leonardo Lomelí, por su exposición. Nos ha recordado usted la historia de este grupo que durante 12 años y medio y seguramente por muchos años más ha luchado, batallado, reflexionado por aportar soluciones y diagnósticos veraces en los cuales montar esas soluciones. Habla usted de reencauzar el desarrollo, lo cual requiere, en sus palabras, y me parece que esto es correcto, pertinente, una verdadera estrategia. No acciones espasmódicas, sueltas, sino una verdadera estrategia que articule todos los esfuerzos. Se trata, pues, de proponer soluciones para superar lo que usted mismo denominó un crecimiento lento e inestable, con el cual no podríamos afrontar la solución de los grandes problemas que nos aquejan. Hay que llevar adelante, ha dicho usted, políticas de estímulo, no acciones de desaliento, políticas que promuevan la acción social, políticas que movilicen a la sociedad en concordia. Se refirió usted además a un tema siempre vivo, siempre vigente, la reforma fiscal. No hemos acertado a diseñarla y a tenerla. Una reforma fiscal que también movilice recursos y que permita ampliar las inversiones y atender a mayor amplitud el gasto social. Se refirió usted a distintos aspectos de estas problemáticas, particularmente el sistema de salud, que viene muy al caso en esta circunstancia de pandemia que hemos afrontado con muchas carencias y mucho dolor. Es indispensable un acceso verdadero, universal, oportuno, practicable al sistema de salud. Y no olvidó usted, aludir a la protección ambiental, uno de los objetivos de la Agenda 2030, uno de los grandes compromisos del mundo entero, que debe ser también compromiso de México. Podemos preguntarnos si las acciones que hemos escuchado a últimas fechas son consecuentes con este requerimiento, con esta exigencia de protección ambiental, de cuya satisfacción depende no solamente nuestro bienestar, sino también nuestra vida, la vida de la comunidad mexicana, como la vida del mundo entero. Y una referencia especial, desde luego, a la forma en que todo esto puede corresponder a las necesidades, a los apremios de la juventud, que ha sido fuertemente golpeada en los últimos tiempos por esas carencias a las que reiteradamente nos hemos referido y que debe encontrar en el futuro un verdadero rumbo, un verdadero objetivo, una verdadera meta que no parece haber encontrado todavía. Sobre esto habrá mucho que decir y seguramente el grupo Nuevo Curso de Desarrollo tendrá que esforzarse en plantear propuestas y en sugerir derroteros. Gracias, doctor Lomelí. Y paso enseguida la palabra al maestro José Andrés Oteiza, economista de nuestra gran universidad, con una maestría en Inglaterra. Estupendo funcionario público, esto me consta. Soy testigo de su desempeño como secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, dependencia en la que tuve el honor de secundarle como subsecretario de Industria Paraestatal. Don José Andrés ha sido además, entre otros cargos muy destacados que ha ocupado, embajador de México en Canadá y director de empresa pública, aeropuertos y servicios auxiliares.
Le invito, maestro Teiza, a que haga uso de la palabra. Buenas noches. En primerísimo término, quiero agradecer la oportunidad de participar en un acto universitario de esta importancia, pues acompañado por personalidades tan destacadas como el director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras, nuestro secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, la doctora Arcelia Quintana, y desde luego mis dos entrañables amigos, lo subrayo, Sergio García Ramírez y Rolando Cordera. Yo voy a decir algunas cosas que a lo mejor son repetitivas de algo de lo que se ha dicho, pero no podría ser de otra manera, porque todos trabajamos juntos en el mismo grupo y compartimos las ideas. Durante más de 2 décadas, en México hemos crecido en términos económicos a tan solo un 2% anual. Y en términos per cápita, prácticamente 0. Quiero subrayarlo. Más de 3 décadas. De ahí surgen nuestros alarmantes niveles de desigualdad y pobreza. En este largo periodo, estuvimos estrangulados por las políticas conservadoras a nivel internacional que impuso el llamado Consenso de Washington. Y es evidente que con esas políticas y sin crecimiento económico no se puede pretender redistribuir eficazmente la riqueza. Es indudable que la pandemia del COVID-19 nos terminó de hundir, nos desplomó, pero antes de ella ya veníamos mal. En el año 2019 tuvimos un crecimiento económico ya negativo y las políticas económicas y sociales puestas en marcha en estos 2 últimos años han sido, en el caso de México, simplemente insuficientes, cuando no claramente equivocadas. Ante los efectos de la pandemia y la recesión económica, hoy en el mundo, la mayor parte de los países han abandonado el conocido recetario neoliberal y han pasado a utilizar en esta coyuntura las políticas contracíclicas y de corte expansionista del gasto y la inversión públicas para el crecimiento. Sin embargo, inexplicablemente, esto no ha ocurrido aquí en México. En lugar de subirnos a la ola expansionista internacional, nos hemos aferrado a los conceptos más conservadores y tradicionales de la estabilidad financiera macroeconómica y del equilibrio fiscal. Y así, en este esquema, no se puede romper el círculo vicioso del estancamiento, de la desigualdad y de la violencia que nos caracteriza. Estamos perdiendo un tiempo precioso para impulsar un programa de rescate, de recuperación y de reorientación económica y social con alcance de mediano y largo plazo, ya que esto no es posible con una política de austeridad mal entendida y peor instrumentada, que incluso ha llegado a desmantelar instituciones de protección social y de regulación económica propias de un país moderno. La austeridad puede ser una virtud a nivel individual, pero desde luego no lo es en términos macroeconómicos. Es inconcebible que un gobierno que verbalmente ataca al neoliberalismo, en la práctica adopte la política neoliberal más estricta y en las peores circunstancias.
Este no es el momento de ponerse a pagar deudas y de restringir el gasto público. Hoy, la mayoría de los países hacen exactamente lo contrario e incluso instituciones financieras internacionales de corte conservador, como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial, en la actual coyuntura han ofrecido líneas de crédito especiales. En contraste con ello, México solo ha apoyado marginalmente algunos programas de protección. Quiero subrayar que sin inversión y sin la consiguiente generación de empleos que alimenten el consumo interno, no hay crecimiento sostenible. Las exportaciones por sí solas no pueden ser suficientes. No basta con esperar que la reactivación económica externa nos jale hacia adelante, como muchos quieren creer. Ya se mencionó aquí que la salida a la Gran Depresión Mundial de hace casi 100 años se logró precisamente con las políticas anticíclicas del llamado New Deal, basadas en un gran gasto público deficitario, y así también tendría que hacerse ahora. De hecho, muchos de los países avanzados lo están haciendo. En el nuestro, nos encontramos, por lo tanto, en un punto en el que se debería de abrir un gran diálogo nacional para explicar y debatir estos temas, a fin de que el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República, escuchando a profesionales, empresarios, trabajadores y académicos, legislen y orienten las nuevas políticas económicas y sociales hacia el objetivo de alcanzar una sociedad más igualitaria y con ello aliviar las dolencias de nuestro histórico talón de Aquiles, la lacerante desigualdad. En particular, se requiere estructurar un sistema de salud y de seguridad social realmente universales, que no esté vinculado a la nómina y cuyos recursos deben provenir, como aquí ya se dijo, del presupuesto público. Adicionalmente, el actual esquema de pensiones es una verdadera bomba de tiempo, que si no se atiende a fondo, puede tener consecuencias desastrosas. Hay que impulsar la inversión pública en infraestructura y en educación, lo que en sí mismo constituye el binomio básico de un desarrollo sostenible y más equitativo. Pero además, la inversión pública tiene que venir acompañada por la privada. Estas no son contrapuestas, son claramente complementarias. En particular, deben reactivarse las asociaciones público-privadas y deben promoverse todos aquellos proyectos que se puedan financiar en base a su recuperación por medio de cuotas y tarifas. Con esto se liberarían importantes recursos públicos para financiar aquellos proyectos sociales que no tienen esta posibilidad. Por su parte, la política industrial debe orientar la inversión hacia los sectores y regiones estratégicos, con especial énfasis en atender, como aquí ya se ha dicho, el cambio climático y las nuevas tecnologías a través de la investigación científica y tecnológica. No se debe tener miedo, no se debe temer
al uso de los instrumentos de política económica, como son los subsidios fiscales y financieros. Para eso sirve la banca de desarrollo, para elaborar proyectos de inversión y fomentar a los sectores y regiones prioritarios, a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias, y a los encadenamientos industriales. Pero para eso hay que fortalecer al Estado y sus instituciones, y no debilitarlas, y mucho menos desmantelarlas. Lejos de ello, habría que seguir avanzando en la formación de cuadros técnicos y profesionales hacia un auténtico servicio civil de carrera, como existe en la mayoría de los países desarrollados. En años pasados, nuestro país contaba con una amplia cartera de proyectos elaborados en las instancias de planeación de las distintas dependencias públicas. Eso se fue diluyendo en el tiempo y hoy constituye una de nuestras principales carencias. En materia energética, hoy tan en boga, obviamente no podemos ignorar los efectos de la contaminación ambiental y del cambio climático. En lugar de retroceder, hay que impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables, con apoyo en el progreso técnico y el respeto a los acuerdos internacionales que tenemos suscritos. Por cierto, más allá del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, se debería rescatar el activismo de nuestra tradicional política exterior, que tanta relevancia y reconocimiento tuvo en épocas pasadas y que hoy está muy relegada. Obviamente, como ya se subrayó aquí, todo lo anterior requiere obtener mayores recursos públicos y sobre todo gastarlos mejor. De ahí que sea indispensable la discusión y puesta en marcha de una auténtica reforma hacendaria, no solo fiscal, hacendaria, con impuestos progresivos y efectos redistributivos. Hay gente que cree que nunca esto es oportuno, pero las grandes crisis suelen ser detonantes de las grandes decisiones. México no puede seguir siendo uno de los países con menor carga fiscal, ni puede carecer de un cuerpo de funcionarios públicos bien preparados y bien remunerados. De tenerse éxito con una puesta en marcha de políticas como las aquí plasmadas, se habrá avanzado en la dirección de lograr alcanzar mejores niveles de bienestar y de equidad, con las consiguientes seguridad pública y paz social que nuestro país merece. Por lo contrario, si seguimos con las políticas actuales, México no podrá recuperar antes del 2024 ni siquiera los niveles económicos que teníamos en el año 2018. Ello significaría lisa y llanamente registrar un sexenio perdido. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro José Andrés Oteiza por esta presentación tan elocuente, crítica, fuertemente crítica y propositiva al mismo tiempo. Ha dado cuenta del crecimiento menos que modesto que ha tenido el país en los últimos años, nulo inclusive si hablamos de un crecimiento per cápita. También ha dado cuenta de las políticas conservadoras que nos han arrojado y que no han permitido distribuir la riqueza. En estos años, aludió usted, maestro Oteiza, políticas insuficientes o francamente equivocadas, a contrapelo de la racionalidad, afiliadas a concepciones que se dicen progresistas, pero que en el fondo resultan profundamente conservadoras por su lógica y por sus resultados. Se pretende un programa de rescate
pero este es imposible si hay desmantelamiento de instituciones y de programas que merecen desarrollo y buen destino. Es indispensable, como usted ha ponderado, concertar la acción pública y la privada para mover juntos con una poderosa palanca el desarrollo del país. Contar con un servicio civil competente, verdadero, idóneo, que impulse ese desarrollo y dejar de lado medidas que parecen y son irracionales e incluso contraproducentes. Se ha referido usted a la necesidad evidente, notoria, de una reforma más que fiscal, hacendaria, de una amplia reforma de lo que podríamos llamar el tesoro público para superar nuestra condición de desigualdad y de pobreza. Y todo ello, sin duda, creo yo, requiere de algo que también mencionó usted, un diálogo nacional. Un diálogo nacional constructivo que permita asir todos los cabos sueltos y sacar adelante al país en esta circunstancia crítica. Muchas gracias, maestro Teiza. Y paso enseguida la palabra a la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, mi distinguida colega y amiga, jurista, doctora en Derecho, profesora emérita de la UNAM, la gran Universidad Mexicana, investigadora emérita del SNI, catedrática de nuestra facultad, la de Derecho, y también investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Autora de numerosas obras, ha sido también abogada general de la UNAM. Su presencia aquí es muy estimulante y honrosa. Tiene usted, doña García Quintana, el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. En realidad, se muere uno de pánico. Tendríamos que tener una pantalla muy grande y ponerla en el Zócalo para que, a ver si alguna de las brillantísimas ideas que he escuchado esta tarde realmente pudieran captarse y aplicarse. Es triste el momento en el que estamos, y cuando yo analizaba sobre el tema que quería yo plantear, una de las grandes preocupaciones fue, ¿y después qué? Publicamos, sale el libro, se distribuye, vamos a hablar y qué. Pero es verdad. Y en esta reunión están saliendo otras ideas que creo que hay que hacer seguimiento al producto de las ideas que he escuchado, no tanto las mías, aun cuando déjenme pasar a exponer lo siguiente. Yo me dedico al derecho comercial. El derecho comercial es el mundo de las empresas, y las empresas están desde el mundo de la producción hasta el mundo de los grandes mercados de consumo. En medio queda todo lo que puede relacionarse con la distribución. Es decir, en un campo se produce y en otro se consume, pero para unir ambos mundos se dan una cantidad de negocios, de operaciones, de contratos que han crecido en la medida que crece y avanza la tecnología. Ahora estamos hablando ya de empresas que realizan operaciones exclusivamente digitales, o sea, a través de la Internet. Estamos tratando de alcanzar la regulación de todas estas operaciones. Y tenemos como rocas en esta vertiente velocidad en que se mueve la actividad comercial, y estas rocas están en la burocracia. Esto me lleva a plantear que de nada nos va a servir todas estas magníficas ideas, toda esta renovación de las políticas económicas si se dieran, si vamos a seguir con la misma camisa de fuerza. Esto
me lleva a analizar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestra constitución vigente, en donde analizo toda esta política surge desde aquellas primeros constituyentes que nos dieron la estructura de una república. Pero además esta república tenía y tiene hasta la fecha el magnífico fiel de la balanza en estos tres poderes en que se equilibra la administración. Y dentro de estos destaco al Poder Ejecutivo, que yo lo ubico como el administrador de la gran empresa de este México. Este administrador, que viene siendo el Poder Ejecutivo a la vez, tiene constitucionalmente tres grandes campos de actividad: la administración central, la descentralizada y la desconcentrada, pero además la posibilidad de tener un mayor número de colaboradores para poder ser administrador. Si yo sigo comparando cómo pudiera ser la empresa, entonces encontraría que el administrador general de México es el Poder Ejecutivo y que además la Asamblea General de Socios viene siendo precisamente el Congreso de la Unión, en donde se representan las entidades federativas, Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que representa a la gran población de mexicanos que en términos comerciales son los consumidores, los usuarios, a quienes la Constitución también protege. Y actualmente, a partir de la reforma, no solamente se quedaron las garantías individuales, perdón por mi garganta, individuales, sino que además son los derechos humanos tan defendidos y defendibles, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, si tenemos nosotros este esquema en mente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya nuestra estructura montada en la Constitución. El 1 y 2, los derechos humanos. El 25 y el 26, la administración, o sea, la estructura del Estado. El 28, las materias que se conserva bajo el control absoluto centralizado. El 131, que gobierna el comercio interior y exterior, y el 133, que es el que regula los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo tenemos en sí esta estructura administrativa? El 25-26, lo que defienden Plan Nacional de Desarrollo, que la Constitución dice que debe ser democrático, que deben de ser escuchados todas las partes, que se tienen que plantear y que tiene los instrumentos para levantar los consensos, etcétera. Uno. Pero además, el Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar los tres niveles: la federación, los estados y los municipios. Pero se tiene que conformar levantando las necesidades. Si por un lado la Constitución lo que trata de proteger es la población y manda que la rectoría económica, financiera, está encaminada para tener dentro de los instrumentos donde se marcan los principios, que es el Plan Nacional de Desarrollo, entonces, ¿qué es lo que acontece? Ahí ya tenemos la estructura y es sobre esa la estructura en la que estamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha distorsionado, se ha deformado, se ha vuelto
la fuente y la cuna de todo lo que es la corrupción, que da y ha propiciado no solamente los malos vicios, sino el lavado de dinero, las grandes negocios corruptos, todo eso que ahora nos está inundando. Entonces, las políticas, ¿de qué sirven las políticas? Es como aquel refrán de que nadie quiere ver si el cerebro no quiere. Nadie quiere escuchar si el cerebro no manda escuchar. Entonces, aquí centro toda mi atención y digo, si ya tenemos determinada la estructura administrativa, que es, y nos quedamos solo con lo que es el poder ejecutivo, ya tiene las 3 formas de gobierno, donde combina inclusive a las empresas privadas, públicas y sociales, y si también tenemos auditorías, la superior de la federación, las parciales, etcétera, y si además tenemos las comisiones o consejos para estar levantando censos, que son los órganos de referencia, los termómetros que tienen que estar avisando al administrador central para que vaya avanzando conforme se están presentando los problemas. Y el maestro Teis acababa de mencionar algo que automáticamente volví a oír la voz del presidente cuando dijo, nos están ofreciendo líneas de crédito, pero México no se va a endrogar. México va a salir con lo que tenemos y pareciera ser que es lo que está aplicando. Entonces, ¿por qué entrar a hacer chipotes? Perdón en la expresión, para hacer entuertos, para tratar de resolver. Si podemos hacer nuevamente un análisis de la estructura administrativa a partir, no quiero decir modificar la Constitución nos marcó muy bien y es funcional, y hay pesos y contrapesos, y hay termómetros de alerta. Entonces, ¿por qué no simplemente analizamos una por una? Yo me acuerdo, desde mi época de estudiante, me empecé a pensar, en aquel entonces, cuando empecé la carrera, yo pensaba canalizarme al derecho penal, lo cual después me decepcioné de eso y agarré un campo más amplio. Y fui magnífica y manejo con mucha vocación el penal, porque también en la materia comercial tenemos mucho que ver con el derecho penal, el lavado de dinero, los famosos delitos de cuello blanco, etcétera. Y fui una alumna brillante con Celestino Porte Petit, con Quirós Cuarón, etcétera. O sea, yo iba muy canalizada al penal y lo primero que pensé, porque fue con lo que me topé, que tenía yo que estudiar en otros países cómo funcionaba el poder judicial, porque aquí en México era un revoltijo esto y que la secretaria me jalara el cajón de abajo, que yo pensaba que me iba a dar un lápiz o algo cuando lo que te esperaba era su billetito en el cajón. Y yo dije, me decepcioné del penal. Y yo dije, no soy penalista. Esa fue la razón. O sea, en vez de resolver y de estudiar cómo estaban estructurados los tribunales en otras partes para mejorar, pues resultó que me decepcioné y me vine al mercantil. ¿Por qué me vine al mercantil? Porque yo hice mi carrera trabajando en el sistema bancario mexicano y fui la primera mujer con firma registrada en la Comisión Nacional Bancaria, porque fui la primera contadora general de todo un sistema bancario. Por eso, entonces fue fácil ser abogada, porque yo ya dominaba de hecho todo el derecho financiero. Ahora, el derecho financiero tiene una buena estructura y el ejecutivo tiene que ser el rector
de las políticas económicas, dice la Constitución, y financieras. Sabemos y aquí hemos escuchado, la economía no fluye, la actividad comercial no fluye si no hay unos buenos canales por los que se desplace. Y si estos canales, en vez de facilitar, lo que hacen es entorpecer, pues no avanzamos. Así podemos poner la mejor política económica que no va a funcionar. Entonces es donde pues propicia la corrupción, para que camine el expediente, para que le dé un trámite a su boleta, para que tramiten pronto la multa que le impusieron, no hay de otra. Entonces, si nosotros llegáramos a establecer un buen sistema fiscal, por ejemplo, en donde yo no tuviera que estar acudiendo a que me den la ventanilla para que me expliquen o para esto, para lo otro. Si simplemente ya ahorita, con la fuerza que trae la tecnología, imponemos las políticas, pero que todas se desahoguen en estos famosos trámites administrativos de una manera tan fluida que yo, Arcelia Quintana, me siente en mi computadora, llene mi formato, mande mi formato, me den la respuesta. Las empresas mercantiles, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, basta con que se pongan de acuerdo un grupo, se sienten, llenen el formato, lo mandan y al regreso ya está constituida la empresa. Aquí no. Aquí tenemos una de trámites para poder constituir la empresa que se ha facilitado. Primero el fedatario ya daba el código de Hacienda, porque ese es el primero que dan, el RFC. Y los que de enseguida, y aquí entra el otro problema. Perdón, es que quiero ver mi tiempo, pero si me avisan, me faltan 3 minutos. Pero ¿qué es entonces lo que está pasando? Que no solamente tenemos que educar o capacitar o actualizar para que todos estos principios rectores, que son los principios constitucionales con los que debe existir nuestro país, existan. Que el Plan Nacional de Desarrollo funcione, que la estructura donde va a funcionar cada una de las secretarías opere. Ese es el problema. Un presidente se preocupó por hacer esto y fue cuando surgió la organización, la OMS o algo así que se llamaba Organización y Método y todo, que fue cuando yo tuve de maestro al licenciado que luego vino a ser presidente de la República por ser especialista en eso. Y lo único que hizo fue nacionalizar la banca, que hizo muy bien en nacionalizarla si hubiera tenido una plantilla de gente capacitada, funcionarios que supieran cómo funciona el área financiera. Pues no se pudo, pues en paralelo nacen las agrupaciones financieras que finalmente después vienen a absorber. Conclusión, a la fecha perdimos los bancos. Yo he venido insistiendo que les obligan a que siquiera las utilidades permanezcan un cierto tiempo en México para que el Banco de México lo pueda canalizar a líneas de crédito que permitan que México salga adelante en esa pobreza. Ahora, ¿cómo se va a resolver con los programas de bienestar? Ok, de acuerdo, todos cooperaríamos, pero tenemos la experiencia ejidal de las cooperativas cuando se metieron las cooperativas agrícolas, de las cuales quedan todavía las pesqueras y las porcinas que funcionan, pero no se pudo extender el trabajo. Las pymes es otro esfuerzo, pero hay muy buenos deseos, hay muy buenas políticas, pero ahí está donde debemos encontrar la respuesta.
Ahora, está muy bien. Nosotros podemos concluir y tener otro documento de esta reunión con estas aportaciones tan ricas que nos ha venido dando el doctor Sergio García Ramírez y más todas las demás. ¿Y a dónde vamos? Yo me acuerdo que en una ocasión fui con un grupo de maestros de la Facultad de Derecho a pedirle a un candidato, oiga, candidato, fíjese que necesitamos, y cuando estaba en la secundaria también lo hice, fíjese que necesitamos un laboratorio. Era la sociedad en donde puras mujeres estudiábamos, pública. Y nos regaló, Ruiz Cortines nos regaló el laboratorio, así tuvimos un laboratorio allá, pero hemos ido creciendo y la lacra crece también y crece también. Y entonces, ¿de qué sirve que escribamos? Yo desde cuando por escrito estoy diciendo, quiten los fósiles jurídicos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahorita estoy viendo que de 34 que se desprendió del Código de Comercio a la fecha ha tenido solo 14 adecuaciones, imagínense, en las empresas. Claro que la empresa tiene una facilidad que se mueve a través de negocios jurídicos, se ponen de acuerdo y resuelven los problemas. Yo creo que hasta aquí dejo, me da mucho gusto. Ojalá pueda yo seguir apoyando algunas cosas. Se tiene la experiencia cuando se ha trabajado en la administración pública y todos aquí de los que estamos lo hemos hecho y no, nada más que no podemos ir con nuestra banderita a Palacio Nacional a pararnos para que nos reciba. Podemos mandarle el escrito, pero yo recuerdo que hace poco cuando tomó posesión el actual ejecutivo, dicen que después de que le leyeron no sé qué documento, este señor dijo, bueno, ¿y el béisbol a qué hora es? Así es que imagínense, como que tenemos que pensar ahora hacer una labor de abajo para arriba con las asociaciones civiles por nuestra cuenta e ir cada uno en sus porciones y fomentando como si fuéramos cooperativas e ir tratando de resolver nuestra política. Ojalá que todavía me toque el tiempo en que vea un poquito de luz en el túnel. Disculpen la disgregación, pero es que, ¿verdad? Creo que todos estamos al tope en el aburrimiento de ver que damos vuelta como el burrito de Noria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra doctora Quintana Adriano. Permítame decirle, entre broma y veras, amistosamente, que deploro que se haya usted decepcionado del derecho penal. Hubiera usted sido una gran penalista, pero es una gran mercantilista, así que todos salimos ganando con ese giro que dio su vocación. Inició usted su intervención, doctora, con la expresión pánico. Pánico que se puede sentir efectivamente ante la luz no resueltos que se han planteado aquí y otros muchos que tenemos en el tintero o en el fondo de la computadora. Y también dijo usted, con toda razón, a ver si lo que se ha dicho ahora y lo que se ha dicho en esta gran universidad ilumina nuestro zócalo. Entiendo el sentido de esa expresión. Efectivamente necesitamos iluminar nuestro zócalo con ideas, con sugerencias, con razones, con propuestas. Dar seguimiento a los puntos de vista que se han expresado en el seno de esta gran universidad que tanto se ha preocupado por el desarrollo de México. Se refirió usted al mundo de las empresas y a sus técnicas actuales y proyectó usted la idea de la empresa sobre el Estado en su conjunto, tratando de remover piedras en el camino y de dar fluidez a las soluciones. Enhorabuena por esta invocación de la Constitución y de lo mucho que todavía puede dar de sí esta Carta Magna, recuperando la fuerza y el sentido de sus instituciones. Los poderes de la Unión que encausan la vida del país, los derechos humanos y las normas de conducción. Creo yo que todo esto que usted ha mencionado, a lo que ha aludido, forma parte del acervo de elementos
con los cuales debemos construir nuestro pensamiento y reconstruir nuestras políticas públicas para bien de México. Mil gracias. Quisiera yo consultar a doña Lorena Redondo, que nos hace el favor de manejar la técnica de esta reunión, de este encuentro, si tenemos todavía tiempo para preguntas, en caso de que haya preguntas, o si debemos entender que el tiempo se ha agotado y que las preguntas quedarán pendientes para otra oportunidad. Doctor, solo tenemos muchas felicitaciones a cada uno de los integrantes de la mesa y, bueno, comentarios a favor de cada una de las ponencias y propuestas, doctor. Bueno, entonces no son preguntas, sino son afirmaciones. Afirmaciones de coincidencia, entiendo yo, con lo que se ha dicho, que también ha sido coincidente por los integrantes de esta mesa, por los ponentes. Yo creo que es motivo de gran satisfacción el poder escuchar, el haber escuchado a los elaboradores, a los autores de este documento, Renovar Políticas para un Nuevo Curso de Desarrollo en México, que no es solamente un documento, que es una gran propuesta para el desarrollo nacional. Mil gracias al público que nos ha escuchado. Mil gracias a los miembros de la comunidad jurídica, mi comunidad, nuestra comunidad, por haber estado presentes en esta disertación. Aprecio la presencia de todos y cada uno de los ponentes, cuyas participaciones han sido sugerentes y luminosas. Creo que con esto habríamos terminado el desarrollo de esta mesa y yo me atrevería a invitar al señor director de la Facultad de Derecho a que sea él, no yo, quien clausure esta sesión. Señor director, si usted es tan amable, haga uso de la palabra. Muchas gracias, don Sergio. Pues como lo ofrecía el programa de invitación a este conversatorio, ha sido una verdadera maravilla, una fiesta del conocimiento, escuchar tantas experiencias, tantos conceptos, tantas propuestas, tantas ideas, y creo que estamos cumpliendo con el objetivo que le señala la ley orgánica a la universidad, seguir formando profesionistas útiles a la patria con gran conciencia social, generar investigadores que se desarrollen y que se dediquen a crear conocimiento para beneficio de la sociedad, y esta tarde creo que ha sido un ejercicio totalmente en ese sentido. Le agradecemos mucho al señor secretario general de la universidad, el doctor Leonardo Lomelí, que haya estado esta tarde aquí en las instalaciones de la Facultad de Derecho, y a todos ustedes que han hecho estas participaciones tan enriquecedoras, y también, ¿por qué no?, sobre todo a todo nuestro auditorio que estuvo pendiente durante todo el desarrollo del conversatorio. Muchas gracias y esperamos verlos muchas veces aquí en la Facultad de Derecho. Buenas noches. Buenas noches, gracias de nuevo. Muchas gracias, muy buenas noches. Lo mejor, Sergio, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias.